Dios había llamado a estas autoridades judías para que sean siervos de esa gente, del pueblo. Pero tomaron el llamado de Dios equivocadamente y como resultados vamos a ver 3 pecados que menciona aquí el Señor Jesucristo. En primer lugar, dicen y no hacen, en el versículo 3. Cuando se trata de enseñar, hay que hacerlo desde el ejemplo. La conducta personal es una lección muy visible. Siempre decimos, muchas veces, también yo lo repito, lo he oído de otros predicadores, que la vida habla más fuerte que tus palabras. Y de eso se trata. Debe mostrar a la comunidad cómo se vive cumpliendo la ley y los beneficios que esta acarrea cuando uno obedece las Escrituras. Pero ellos enseñaban lo que no vivían. Enseñaban lo que no vivían. En segundo lugar, dice el Señor Jesús, atan pesadas cargas, difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo las mueven. Se creían responsables ante Dios para obligar a la gente a mantener altos niveles de conducta. Observaban el rebaño desde una posición superior y esto los llevaba a sentir desprecio más que compasión por estas personas, por estos hermanos, por el pueblo. Preferían pasar tiempo debatiendo en los asuntos finos de la ley y cargaban al pueblo con sus hallazgos. Veían que estas cargas eran responsabilidad de la gente y se rehusaban ellos a ayudarlos. El Señor Jesús cita en un pasaje de Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, «Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Jesús ofrecía un yugo fácil, una carga ligera y un descanso para el alma. El yugo del Señor o el yugo de este carpintero, conocido así también en aquellos tiempos, era amorosamente tallado por sus propias manos para que sea cómodo y se ajuste para soportar la carga. La diferencia entre el yugo que se hizo con el cuidado y el que fue con el descuido de aquellos hombres que enseñaban cosas superfluas, que cargaban a la comunidad con todas estas leyes. Y el cuidadoso labrado que el Señor tenía sobre ese yugo hacía una gran diferencia. La diferencia estaba en la compasión. El Señor siempre se compadecía por las personas. Estos nunca se veían así, sino al contrario, duros, rígidos. En tercer lugar, en el versículo 5 al comienzo dicen, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Dice el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús, allí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escribas y fariseos buscaban para sí mismos su propia gloria. Amaban el gran honor que tenían de ser siervos de Dios. Era una responsabilidad, pero para ellos era un gran honor. Y este gran honor ellos lo utilizaban para su propio beneficio, para llenarse de halagos. ¿Cómo podemos ver todo esto que ellos vivían? En primer lugar, el Señor Jesús se lo va a demostrar, dice, ensanchando sus filaterías. Esas filaterías de las que habla eran cajas de cuero que contenían uno o más rollos chiquitos, pequeños, inscritos con pasajes de las Escrituras. Uno de los pasajes, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, ahí está el mandamiento que dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis por señal en vuestras manos,
y serán por frontales en vuestros ojos. También los judíos, ellos debían escribir las leyes en los postes y en las puertas. Eso está en Deuteronomio 11:20. Era una ley que para los judíos la practicaban y muchos hasta el día de hoy la viven y la practican. Y con esto de tener la ley marcada en los postes y en las puertas, identifican a una familia fiel, devota a Dios. De esta forma ellos se mostraban hacia la sociedad de esta manera. Pero aún más, esta ley que estaba en la puerta, en los postes, era enseñanza para los que venían, para los que entraban, pero también para los niños. Desde chiquitos ellos podían leer, podían ver, podían aprender. También, no solamente que ellos se colgaban esos libritos en las muñecas o se ponían acá en los frontales. Mientras leía y meditaba, escribía en esto, también me venía a mi mente versículos de David. Por ejemplo, David escribe en los Salmos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice un pasaje, el Salmo 119 también, que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Miren la diferencia que había entre David, que también había escuchado y había aprendido sobre la ley, con la diferencia de estos hombres que solamente buscaban su propia gloria. También habla de las franjas en los bordes de las vestiduras. Ese relato está en Números capítulo 15, versículo 37 al 41. Estas franjas eran recordatorios de los mandamientos de Dios para todo el pueblo, principalmente para ellos, que eran autoridades, para que no sigan a su corazón y anden de acuerdo a sus ojos, porque se iban a prostituir. Miren ustedes lo que Dios le estaba enseñando a través de que se colgaran esas franjas en la vestidura. Cuando miraban esa franja, ellos era un recordatorio para ellos. Esto no solo era una buena idea, sino que era la idea de Dios puesta en la misma ley. El problema era que estos escribas, fariseos, usaban de todo esto solo para ser vistos como grandes hombres de Dios. Claro, el pueblo los veía con todos estos adornos, podemos decirle vulgarmente, y veían a un hombre que decían ellos mismos, pensaban, qué grande, cómo teme a Dios, cuánto que sabe de Dios. Eso es lo que el pueblo por ahí podía llegar a pensar. Jesús enseñó a sus discípulos, por ejemplo, a dar limosna, a orar y a ayunar en secreto. Totalmente distinto de lo que hacían estos hombres. Mateo 6:18, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice. Esa enseñanza es para nosotros también. También encontramos en el versículo 6 que aman los primeros lugares, dice. Siempre ellos buscaban ser vistos, en todas las reuniones. Si no, recuerden los acontecimientos cuando el Señor Jesús entraba en alguna casa. Se iba a encontrar con estos fariseos, con saduceos, con escribas, y siempre en los primeros lugares, porque ellos adoraban ser vistos, ellos querían que todos lo vieran. También aman las salutaciones en las plazas para que los hombres lo llamen Rabí, Rabí, dice. Eran unas salutaciones largas, en las plazas se usaban para estas cosas, para saludarlos. Maestro, maestro significa Rabí, Rabí. Pero también tiene otra connotación, que significa, miren ustedes, el grande, o amo. Cuando decían Rabí, Rabí, para ellos también era como decirle el grande, o amo. De esta manera implicaba una superioridad, una persona con buenas conexiones, con poderosas conexiones importantes. Todo esto el Señor Jesús aquí se había dirigido a las multitudes y a sus discípulos para mostrarle con todas estas cosas que hacían
los fariseos, los escribas, el propósito de esta condenación. En el versículo 8, él va a mostrar que todo lo que le estuvo hablando lo usó como una lección objetiva para que no hagan lo que habían hecho estas autoridades, para que no busquen gloria y honor para sí. Desde el versículo 8 al versículo 10, que primero no se llamen rabí, que ninguno busque superioridad sobre sus hermanos, sino que todos puedan encontrarse como iguales. Todos tenemos un mismo Salvador. De la misma manera hoy nos comportamos nosotros en la iglesia. Delante de Dios somos todos iguales. Claro que el Señor ha establecido un orden en la iglesia. Claro que el Señor ha dado, dice Efesios, evangelistas, profetas, pastores y maestros. En Romanos capítulo 12 habla de los dones. En 1 Corintios también habla de los dones. Pero todo esto es dentro de la iglesia, con un propósito. Pero delante de Dios, todos somos iguales. Ahora todos tenemos distintas funciones. Y todos vamos a dar cuenta de cada una de las funciones que nos corresponde. De eso también tenemos que estar seguros. Habla de padre. Los judíos consideraban a Abraham como su padre. Hay un relato en Lucas, capítulo 16, 24 al 30, en la parábola del rico y Lázaro. Cuando murieron los dos y el rico lo ve a Lázaro que estaba en el cielo y le dice, Padre Abraham, Padre Abraham. Los cristianos, algunas iglesias evangélicas consideran a los apóstoles como los padres de la iglesia. Nosotros consideramos que, de acuerdo a las Escrituras, los apóstoles son los pilares de la iglesia. Jesús nos llama a recordar que solo tenemos un Padre y que es Dios. Muchas veces, y esto nos sucede, a mí me pasa, no sé si a ustedes, cuando escuchamos allí enfrente de la iglesia a personas que le dicen Padre, o cuando se dirigen al Papa y le llaman Excelentísimo, y le dan otros nombres. Algunos Santo Padre le dicen. Sin embargo, dentro de nuestras iglesias hay algunas denominaciones, por ejemplo, que se usa la palabra reverendo. Y la palabra reverendo en el diccionario la define como digno de reverencia. En algunas iglesias evangélicas también acostumbran que las autoridades, los pastores, se sientan aquí enfrente, en el escenario, y están de frente a toda la congregación. Díganme si no les recuerda a la cátedra de Moisés de la que hablaba el Señor Jesús al comienzo. Y de pronto hay otras iglesias también que cuando hay cena, cuando hay almuerzos, todos comen juntos, pero hay un lugar apartado, separado para los pastores. Y además, en otras, separado aún por una pared. De eso estaba enseñando el Señor Jesús, que no debía haber diferencia. Todos somos iguales delante del Señor, delante de Dios. Todos tenemos que servir. El pastor, según el contexto de las epístolas pastorales, es para designar la función que cumple. Dios ha establecido jerarquía también dentro de la iglesia, para que haya un orden y para que todos podamos estar dispuestos a obedecer a Dios. Cuando nos sujetamos, de acuerdo a las Escrituras, a las autoridades, estamos obedeciendo a Dios. Ahora, cuando no nos sujetamos a las autoridades y la tenemos en poco, estamos en contra de Dios. De eso es lo que estaba enseñándole el Señor a los discípulos. En el versículo 11 y 12 dice, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El reino de Dios
es como mirarse en un espejo los pies para arriba, más conocido pata para arriba, ¿sí? El mundo no puede concebir las cosas que suceden dentro de la iglesia o en la iglesia, en una iglesia que busca obedecer a las Escrituras, quiere obedecer al Señor, quiere rendirle toda la gloria y todo el honor a Él. En el mundo no le importa el que está al lado para progresar, para ascender en puestos de jerarquía, para ascender aún en los trabajos. Se pisotean el uno al otro. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña, ahora que estamos en Cristo, que debemos servir. Que el mayor sea vuestro siervo. Y recuerden, si no, el mismo ejemplo que el Señor Jesús tomó antes de celebrar y instituir la cena del Señor. Allí en la última Pascua. Él dice en las Escrituras que tomó una palangana, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hace muchos años en Buenos Aires no la conocí a la iglesia, pero sí me enteraba que había una iglesia que todavía en aquellos tiempos, estoy hablando de 20 y pico de años atrás, practicaban este lavamiento de los pies. Y pensaba, claro que es muy distinto el lavamiento de los pies hoy en día, si lo practicamos, a lo que hizo el Señor Jesús en aquel tiempo. Porque los pies estaban calzados con sandalia, no había media, no había calzado, eran sandalias. No había asfalto, no había auto, había tierra, había arenilla que se te metía entre los dedos. Y el Señor Jesús tuvo que lavarle uno por uno a los discípulos, sacarle la mugre. De eso se trata ser siervo. Jesús nos enseñó y lo vivió en la última Pascua, como les decía, y debemos estar dispuestos a aprender que debemos ser simples, sencillos, humildes, que no seamos como los fariseos, que solamente buscaban ser vistos de los hombres, que solamente le imponían cargas al pueblo, pero ellos no estaban dispuestos a llevarlas, que buscaban su propia gloria y no estaban en ningún momento a servir al otro, al prójimo. En estos capítulos anteriores también va a hablar sobre los mandamientos del Señor Jesús y habla de los dos mandamientos que se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume toda la ley. O sea, que en los caminos del Señor, en la iglesia de Dios, las cosas que uno quiere lograr, siempre lo debe hacer pensando en la gloria de Dios. Que las cosas que vos quieras hacer sean buscando la gloria del Señor, nunca buscando nuestra propia gloria. Porque si buscamos nuestra propia gloria también, ya tenemos el pago, dijo el Señor. Entonces, que estemos dispuestos cada uno de nosotros a servir con excelencia, como Él es digno que le sirvamos. Amén.